va tembandumba de la quimbamba, por la encendida calle antillana va tembandumba de la quimbamba, rumba macumba candombe bambula, rumba macumba candombe bambula, rumba macumba candombe bambula, entre dos filas de negras caras, ante ella un congo, bongo y maraca, ritmo una conga, bomba que bamba, y culipandeando la reina avanza, y así la describe, culipandeando, o sea, caminando, desplazándose por esa calle y sintiéndose eso, lo que es reina grande. Fue aprendiz de delineante, asistente de abogados, periodista, bibliotecario municipal, ayudante de maestro rural, sargento de armas de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y hasta secretario del presidente del Senado. En el 1934, a los 36 años de edad, escribe uno de sus poemas más conocidos de nuestros tiempos, Majestad Negra. Se le conoce y reconoce como uno de los precursores en el mundo hispano de la poesía negroide. Soy Miraida Chávez y hoy en Autógrafo vamos a conocer la vida de Luis Pález Matos, el poeta, el periodista, un hombre ordinario con una vida extraordinaria. El 20 de marzo de 1898 nace en la ciudad bruja Guayama, Puerto Rico, Luis Pález Matos. Sus padres fueron don Vicente Pález Anés y doña Consuelo Matos Vicil. Su padre, don Vicente, era un profesor de francés, director de una escuela de niños y periodista, quien también cultivaba la poesía. Era un libre pensador de su época y en una ocasión fue encarcelado por escribir un artículo defendiendo a don Ernesto Renán, lo que las autoridades consideraron como ofensivo contra la Iglesia. La musa poética corría en la sangre de la familia Pález Matos. Su madre, al igual que dos de sus hermanos menores, Vicente y Gustavo, también cultivaban la poesía. Luis Pález Matos no tuvo una infancia dichosa. De pequeño siempre padeció de asma y migraña. En el 1913, con tan solo 15 años de edad, pierde a su padre. El primer poema de Pález, publicado en 1913, que se titula Para Papá, es un poema ingenuo, ¿verdad? Lo escribe a los 15 años, pero ya en ese primer poema dedicado a su padre, en que Pález expresa el presagio de la muerte del padre, que tendrá lugar a fines de ese año de 1913 en el Teatro de Guayama, en ocasión de un homenaje a José Santos Chocano, que estaba en Puerto Rico en ese momento, ¿no? Mientras Pález lee el poema El Cementerio, poema propio, pues se pone enfermo y poco después muere. Bajo una cruz musgosa y solitaria, nadie al rumor del céfiro que zumba venga a fingirme hipócrita dolores. El alba llorará sobre mi tumba y el verde abril la cubrirá de flores. Vicente. Ese poema Para Papá contiene, aunque es un poema ingenuo, poco primitivo, contiene claves muy importantes para la poesía palesiana. Por ejemplo, ahí se inaugura la imagen del barco en la poesía de Pález, que es una de las imágenes más poderosas que recorre toda la poesía palesiana y que reencontramos en el último texto de Pález, Estoy y no estoy ya ido en esta barca de ron. Cuando era joven, Pález tuvo la desgracia de perder muy joven a su padre, que murió sobre el escenario de un teatro, y él adoraba a su padre. Tuvo que hacerse cargo de la familia y entonces, para publicar su libro, su primer libro de versos, Azaleas, se puso a trabajar en lo que apareciera. Sus múltiples trabajos para generar el sustento de su familia no fueron obstáculo para que Luis Pález Matos continuara cultivando la poesía. Con tan solo 17 años,
En el 1915, publica su primer libro con 48 versos titulado Azaleas. La publicación de este libro de poemas, que constituye su primera obra formal, fue costeada por el joven poeta, deuda que arrastró por muchos años. Aunque nunca asistió a la universidad y ni siquiera terminó la escuela superior, Luis Pález Matos poseía una gran inteligencia y una cultura literaria muy avanzada, producto de largas horas de lectura voraz. No era un intelectual universitario como otros miembros de esa generación. Fue un hombre que se fue formando, dando, diríamos, cantazos de la vida a diestra y siniestra. Fue maestro en una escuela rural, en un campo por allá en Guayama, en Carite. En enero de 1918 se casa con quien fuera su novia en la adolescencia, Natividad Zuliberes. Tuvo un hijo a quien le llamó Edgardo, en homenaje al poeta Edgar Allan Poe. Luis Pález Matos perteneció al llamado movimiento de las vanguardias literarias, que se desarrolló en Puerto Rico durante los años 20. Las vanguardias literarias fueron un movimiento que surgió al finalizar la Primera Guerra Mundial, sobre todo en la década de los 20. Buscaban como cuestionar unas formas tradicionales artísticas y entonces eran en todo caso innovadoras en términos de temáticas, formas, buscaban siempre poner en cuestionamiento las visiones tradicionales artísticas. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. En busca de nuevos horizontes, Luis Pález Matos se traslada a San Juan, ciudad que transformó su vida. Allí conoce a los más importantes poetas de la época, entre ellos a Luis Llorens Torres y a José de Diego Padró, quien con el tiempo se convertiría en su amigo y en su rival. La primera vinculación de Diego Padró con Pález se da temprano hacia 1921, cuando Pález llega a San Juan de Fajardo. De Diego Padró lo introduce en la bohemia sanjuanera, le presenta a Llorens Torres, ¿no? En ese año fundan Pález y de Diego Padró un efímero movimiento vanguardista que titularon diepalismo, ¿verdad? Palabra acuñada con las primeras sílabas de los apellidos de ambos poetas. El que va a ser su mejor amigo en ese medio intelectual de Diego Padró, pues lo describe en un libro que escribe sobre Pález y su trasmundo poético. Lo describe como ese poeta que llega a San Juan de Guayama, que es pueblerino, que se ve tímido, que todavía no se ha quitado pues ese espíritu aldeano. Y produjeron 2 o 3 poemas francamente olvidables. Yo creo que la importancia de esos poemas está en que son experimentales y prepararon a Pález para luego lanzarse a la vanguardia del tuntún de Pasa y Grifería. Es aquí que comienza a despuntar la influencia de la negrura en la poesía de Pález con su obra Danza Negra. Y calabo y bambú y calabo, el gran cocoroco dice tu, la gran cocoroca dice toco, es el sol de hierro que arde en Tombuctú, es la danza negra de Fernando Poe, el cerdo en el fango gruñe, pru, el sapo en la charca sueña, cro, y calabo y bambú y calabo. Y eso es lo que lleva lo onomatopeico. Y Pález es rico en eso. Y para el declamador que trabaja Pález, tiene que estar preparado y tiene que conocer la historia. Luis Pález Matos temáticamente insertó o trajo dentro de la poesía el tema negroide y él mismo, Luis Pález Matos, plantea en una entrevista que le hicieron en el año 32 que él quería contraponer esa figura del negro a lo que venía siendo el símbolo ya tradicionalmente aceptado por la poesía puertorriqueña del jíbaro blanco como figura simbólica de la puertorriqueñidad, algo que Luis Llorens Torres cultivó y fue uno de los mejores, digamos, representadores de esta noción. Si Pález no se acerca tanto al jíbaro blanco de montaña, Pález se acerca más al puertorriqueño mulato, tanto de montaña como de costa. Y el jíbaro idealizado de Llorens no tiene nada que ver
con el jíbaro con el que se maneja Palés. Palés coquetea un poco a veces en la décima con este jíbaro blanco, pero no es realmente de su interés primordial. El interés primordial de Palés es realmente el ser puertorriqueño, y el ser puertorriqueño está más se encuentra más en ese territorio común que tiene que ver más con la cultura que con la sangre, que es el mulato. Para Palés, el amor era muy importante. Tras solo un año de estar casado, su primera esposa, Natividad Suliveres, fallece de tuberculosis. 11 años más tarde, el amor llega nuevamente a su casa, María Valdés Tous, a quien le dedica 28 versos. Mi mamá y él pues hablaban mucho, tenían una comunicación muy buena. Cuando él le enamoró, la conoció en el Departamento de Salud y allí le empezó a hacer versos, los cuales se conservan en un autógrafo que él le dedicó, titulado a María. Y una de las cosas más lindas es que al final casi de su vida, el último verso que le dedicó menciona que ahora en la hora apacible se da cuenta que la única María, la alta María, mi única mujer. Jamaica, la gorda mandinga, reduce su lingo a gandinga. Santo Domingo, y un cívico gesto imponente, su número heroico respinga. Con 100 odas al presidente, con su batea de ajonjolí y sus blancos ojos de magia, hacia el mercado viene Haití. Las antillitas barloventeras forman tremendas desazones, espantándose los ciclones con matamoscas de palmeras. Y Puerto Rico, mi isla ardiente, para ti todo ha terminado. En el yermo de un continente, Puerto Rico lúgubremente bala, como un cabro estofado. Tuntún de pasa y grifería. Este libro que va a tus manos con ingredientes antillanos compuse un día. Y en resumen, tiempo perdido, que me acaba en aburrimiento. Algo entrevisto o presentido, poco realmente vivido y mucho de embuste y de cuento. Ese es Palés. El libro más importante de don Luis Palés Matos es Tuntún de Paz y Grifería. Este libro recoge las mejores poesías negroides de don Luis Palés Matos. Fue publicado en el 1937 y casualmente en el Archivo General contamos con la primera edición de Tuntún de Paz y Grifería. Entre 1942 y 1948, Luis Palés Matos pierde a su primer hijo Edgardo, pierde a su madre, es nombrado poeta residente de la Universidad de Puerto Rico por el entonces presidente Jaime Benítez y además sufre su primer ataque cardíaco. Para él la universidad era algo que estaba muy identificada con él, con la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Jaime quería que él viajara y de hecho él fue a Estados Unidos como poeta residente representando a Puerto Rico y a la universidad, pero nunca más quiso viajar porque Jaime quería que fuera a Europa, Jaime Benítez, y él no, se quedó conmigo, decía cuidándome porque yo estaba recién casada y mi hermano y mi mamá entonces viajaron porque él era el viajero inmóvil. Él fue a muchos lugares sin moverse de Puerto Rico y conoció todos esos lugares, excepto que una vez Muñoz, en términos así simbólicos, lo raptó después que murió Verónica y lo llevó por las islas que ya él había descrito, las islas del Caribe. Corre por mi mente cuando se habla de Majestad Negra. Yo veo a esta negra maravillosa, esta negra preciosa, en una calle y la visualizo, siempre la visualizo en el viejo San Juan. Además de que la puedo visualizar dentro del cañaveral, dentro del campo, dentro del litoral, que es donde se establece el negro en Puerto Rico. A su llegada dentro del litoral, la establezco
grandiosa, gigantesca, porque es que somos la burundanga, tenemos del español, tenemos del indio y tenemos del africano, y ya esa estructura estaba. Entonces veo a la negra pasar por la estructura, por la estructura que trae el blanco que la hicieron los negros. Yo creo que los poemas de él, en que se fue depurando y que desgraciadamente la muerte tronchó esa depuración hermosísima, en que está Asteriscos para lo intacto, El llamado, en que presiente su muerte. Son unos poemas en que el poeta va siendo una esencia, lo que está dando es la esencia, lo más puro de su ser poético. Entonces nace su obra más depurada, la llamada Poesía de Philly Melé. Philly Melé juega un papel importantísimo en la poesía de Palés. Esto lo consignan Margot Arce y Jaime Benítez, ¿verdad? Está ya establecido por la crítica. Palés conoce a esta musa mulata, una estudiante joven y muy bella, con cabellos y piel color de miel, en 1949. Un año antes, Palés había sufrido su primer ataque cardíaco. Recordemos que Palés morirá del corazón. Así es que tenía el presagio de la muerte, ¿verdad? La conciencia de la propia mortalidad, y se le aparece este último amor y le detona un ciclo de poesía amorosa que es de lo más extraordinario que haya dado la poesía hispánica. Luis Muñoz Marín y Palés se querían mucho, y cuando jóvenes se conocieron en Guayama y vivieron momentos bohemios muy agradables y muy interesantes, ellos escribieron juntos un poema. Caminaban por Guayama con muchos proyectos quijotescos. La amistad de Palés con Luis Muñoz Marín es una amistad de juventud que dura toda la vida, quizás es la amistad más importante del poeta, y también tiene que ver con la tolerancia y amplitud de miras de Palés Matos. Palés Matos era independentista, sin embargo fue capaz de mantener una amistad de toda la vida con Luis Muñoz Marín y con su esposa Inés María Mendoza, una amistad muy hermosa, fundada en dos cosas particulares, bueno, quizás en tres: en enorme amor a Puerto Rico, de los tres, en el amor a la poesía y en la bohemia. Del 7 de agosto al 2 de noviembre de 1950, Luis Palés Matos realiza su único viaje fuera de Puerto Rico, a la ciudad de Nueva York, para recibir un homenaje que le rinde el Instituto Hispánico de la Universidad de Columbia. A mí me parece que el momento más importante en la vida de Palés fue cuando nació su primera nieta, mi primera hija, que se llamaba Verónica. Desde el momento que nació esa niña, él la adoró. Ella falleció a los 3 años. Y los 3 años que vivió, ella le decía papi, y consideraba que él podía hacer todo. Cualquier cosa que se desarreglara, ella siempre decía, no importa, papi lo arregla. Y el papi era él. Y él era una locura con esa nieta. Le decía a mi madre que el ser que él más había amado en la vida era Verónica. Y cuando falleció él, nosotros estábamos junto a él, momentos antes dijo, no me importa morirme porque voy a estar con Verónica. El 23 de febrero de 1959, a los 62 años de edad y víctima de un ataque cardíaco, fallece el poeta, dejando un legado de poesía y un país en duelo. El gran legado de Luis Palés Matos es haber logrado a través de su pensamiento y de su poesía una comprensión a fondo de lo que es
la aportación africana a la cultura caribeña. El papel que jugó don Luis Pález Matos en la literatura puertorriqueña es muy significativo. Es el primero que trae la figura del negro a nuestra literatura y además de eso sirvió de inspiración para que otros autores tomaran este tema. A mí me parece que el legado fue concientizar en sus poemas, sobre todo en La Plena del Menéalo, que Puerto Rico tiene que respetarse y los puertorriqueños estar orgullosos de que somos puertorriqueños. Es un poeta extraordinario, yo creo que es uno de los grandes poetas de la hispanidad, no solamente gran poeta en Puerto Rico, ¿no?, sino allende nuestros mares, un poeta importantísimo del amor y de la muerte. Es el poeta que estrenó la negritud en el Caribe hispánico antes de que lo hicieran los poetas cubanos como Nicolás Guillén, Tallet, Carpentier y Bayagas. Es el sol de hierro que arde en Tombuctú, es la danza negra de Fernando Poe, el alma africana que vibrando está en el ritmo gordo del mariyandá. Y habla del mariyandá y habla de los tipos de baile. Y parece rico y la gente grande nunca muere. Gracias le damos a Dios que tuvimos este poeta nacional y que es nuestro y que nació en Guayama, la ciudad bruja. Luis Pález Matos fue un poeta puertorriqueño cuya obra trascendió. Escribió sobre 300 poemas y fragmentos y es el iniciador indiscutible del negrismo en las Antillas hispánicas. Sus poemas son muy populares en Cuba, Estados Unidos, España, Argentina y es el responsable de que la herencia afroantillana esté presente en la literatura puertorriqueña. Luis Pález Matos, un hombre ordinario con un autógrafo extraordinario. Soy Miraida Chávez.